Y voy a compartir con ustedes este tema llamado disfunción del tejido adiposo. ¿Es acaso la causa de todos los males? El tejido adiposo es un órgano muy importante, sin embargo, es el órgano más mal entendido y además menospreciado. Nadie quiere al tejido adiposo, nadie quiere a la grasa. Normalmente estamos acostumbrados a que la grasa es mala, el sobrepeso y la obesidad nos generan enfermedades. Y sí, así es. Sin embargo, no siempre es así. El tejido adiposo tiene una función metabólica muy importante y es más, nos protege de las enfermedades metabólicas. Obviamente llega un momento en que ya no nos puede seguir protegiendo y ocurren las enfermedades metabólicas. Sin embargo, es importante reconocer de qué nos protege el tejido adiposo, en qué momento deja de protegernos y convertirse en la causa de todos los males, y cómo podemos evaluar esta disfunción del tejido adiposo y prevenirla o revertirla. Entonces, el tejido adiposo tiene una función muy importante. Aparte de la función de producir hormonas como leptina y adeponectina que participan en el metabolismo energético, la función más importante del tejido adiposo es almacenar grasa. Y podríamos decir, ¿por qué es tan importante? ¿Cuál es la importancia de esta función? Pues vamos a ver en un momento que es necesario guardar la grasa porque la grasa es tóxica si se acumula en otros órganos. Además, la grasa es el principal sustrato energético para el corazón, el músculo, el riñón y el hígado en ayuno y ejercicio. Así que cuando nosotros consumimos alimentos, la grasa se empaqueta en los kilomicrones y es enviada al tejido adiposo para su almacenaje, mientras que los órganos utilizan la glucosa en los periodos de postprandio. El exceso de hidratos de carbono y proteína que consumimos en la dieta, el hígado los va a convertir en grasa, en triglicéridos, y lo envía a través de las VLDL al tejido adiposo para su almacenaje. Quiere decir que en el postprandio, es decir, en el periodo de consumo de alimento, la función del tejido adiposo es almacenar grasa en forma de triglicéridos para liberarla en el ayuno o el ejercicio. En estos periodos donde se requiere energía y la glucosa escasea, el hígado, el músculo, el corazón y el riñón se benefician de la liberación de ácidos grasos del tejido adiposo para usar estos ácidos grasos como fuente de energía. ¿Por qué en forma de grasa? ¿Por qué la energía excedente se convierte en grasa? Pues por una razón, porque ocupa menos espacio que otros nutrimentos. Las proteínas y los hidratos de carbono, en 1 gramo, yo puedo generar 4 kilocalorías, mientras que 1 gramo de grasa provee 9, mucha más energía que la misma cantidad en volumen de hidratos de carbono y proteína. Por lo tanto, si 1 gramo de grasa provee 9 kilocalorías, 1 kilogramo de grasa en nuestro cuerpo provee 9,000 kilocalorías. Por lo tanto, bueno, podrán darse cuenta de la cantidad de energía que puede guardar nuestro cuerpo en el tejido adiposo. Como les había comentado, la grasa que comemos en la dieta va directamente del intestino al tejido adiposo, pero los hidratos de carbono y proteína que se consumen en exceso tienen que pasar primero por el hígado para que éste los convierta en triglicéridos y ahora sí ser enviados al tejido adiposo para su almacenaje. Así que la grasa que nuestro cuerpo sintetiza a partir de otros sustratos energéticos lo lleva a cabo el hígado. En la mitocondria del hígado, cuando se cubre el requerimiento energético, los hidratos de carbono, los ácidos grasos y los aminoácidos ingresan a la mitocondria, se convierten en acetil-CoA, pasan al ciclo de Krebs, pero se frena en el paso del citrato. Ya no avanza más. El ciclo de Krebs ya no sigue avanzando para generar ATP, porque la célula ya cubrió su requerimiento. Lo que va a ocurrir entonces es que el citrato se sale de la mitocondria a través de la lipogénesis, se convierte en ácidos grasos y se esterifica en triglicéridos que son empaquetados en las VLDL para ser enviados al tejido adiposo. Esto es algo muy importante y funcional, ya que lo que nosotros consumimos se almacena y se utiliza en periodos
de demanda energética. Si nosotros comemos la cantidad proporcional a lo que gastamos, el consumo de energía va a ser proporcional al gasto energético y vamos a tener un balance energético. Sin embargo, si nosotros comemos más energía de la que gastamos, como hemos visto en las diapositivas anteriores, lo que va a ocurrir es que se va a almacenar este exceso de energía como grasa. Y entonces esta ecuación se va a ver así. Vamos a tener un exceso de almacenaje de grasa corporal en nuestro tejido adiposo debido a consumir más calorías de las que gastamos. Y esto simplemente es la obesidad. La obesidad se define exclusivamente como un exceso de tejido adiposo, un exceso de grasa, de triglicéridos almacenados en nuestro tejido adiposo. Por sí misma, la obesidad no es una enfermedad y no genera complicaciones metabólicas porque hay personas con obesidad sin alteraciones metabólicas. Sin embargo, una realidad es que con el tiempo, lamentablemente, todas las personas con obesidad van a llegar a desarrollar las diferentes alteraciones metabólicas tarde o temprano y muchas veces más temprano que tarde. Entonces, efectivamente, la obesidad sí se asocia a numerosas alteraciones y enfermedades. Y no solo metabólicas, como diabetes tipo 2, hígado graso, dislipidemia, sino que también a cardiovasculares, de coagulación, enfermedades de la piel, musculoesqueléticas, urogenitales, pulmonares, de la reproducción, diferentes tipos de cáncer y alteraciones cognitivas y enfermedades neurodegenerativas. Así que la obesidad efectivamente es un factor de riesgo y el disparador de una gran cantidad de enfermedades. Así que, haciendo un dibujito, resumiendo, la obesidad genera síndrome metabólico que incluye hígado graso, hipertensión, hiperlipidemia y resistencia a la insulina. Y esto da lugar a diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, pero también a cáncer, enfermedad renal crónica, enfermedades neurodegenerativas e incluso envejecimiento prematuro. Esto es muy grave tomando en cuenta que en nuestro país, tristemente, el 7 u 8% de los bebés tienen sobrepeso o obesidad. El 35% de niños de 5 a 11 años tienen obesidad. Casi el 40% de los jóvenes en nuestro país tienen sobrepeso y obesidad. Y más del 75% de los adultos tienen sobrepeso u obesidad. Así que, pues es un problema muy, muy grave por alta prevalencia y altas número de complicaciones crónico-degenerativas. Pero entonces quiero que quede claro por qué la obesidad genera enfermedades y por qué hay personas con obesidad que no desarrollan alteraciones metabólicas y también porque hay personas delgadas que desarrollan alteraciones metabólicas, personas sin obesidad. Entonces, como les comentaba, el tejido adiposo, su principal función es almacenar grasa en los periodos de alimentación, no solo para proveer de esta grasa en los periodos de ayuno, sino para proteger a los órganos de la grasa. La grasa es tóxica. De hecho, el daño causado por la obesidad a los órganos se llama lipotoxicidad, es decir, el efecto tóxico de los ácidos grasos que se acumulan en los órganos que no son el tejido adiposo, como el hígado o el músculo. El tejido adiposo tiene la capacidad de almacenar grasa en grandes cantidades. Sin embargo, el tejido adiposo tiene un límite de almacenaje y en cada persona es diferente este límite, según tus genes, según tu estilo de vida y principalmente según tu alimentación. Entonces, esta diferencia en la capacidad de almacenaje va a hacer que las personas que llegan a este límite de almacenaje y siguen consumiendo más energía de la que gastan, pues esta energía se va a convertir, va a salir del tejido adiposo y almacenarse en el hígado, en el músculo, en el corazón, en el páncreas, dando lugar a alteraciones metabólicas desde la resistencia a la insulina hasta la muerte celular, la fibrosis y otras enfermedades crónico-regenerativas irreversibles. Esto es importante para entender por qué la obesidad
da lugar a enfermedades metabólicas. Cuando el tejido adiposo es incapaz de almacenar esta grasa y empieza a almacenarse en otros órganos, los ácidos grasos, junto con un proceso inflamatorio sistémico, que vamos a ver de dónde viene esta inflamación, va a hacer que la grasa acumulada en los órganos se convierta en intermediarios tóxicos llamados ceramidas y diacilgliceroles. Estas ceramidas y diacilgliceroles van a generar disfunción mitocondrial, resistencia a la insulina, alteración en la señalización hormonal e incluso muerte celular. Así que estos ácidos grasos, desde los ácidos grasos saturados como el palmítico hasta los insaturados como el linoleico que vemos aquí, es decir, no solo es mala la grasa saturada, cualquier tipo de grasa acumulada en los órganos es tóxica. La grasa saturada se convierte en ceramidas, la insaturada en diacilgliceroles que activan a proteínas sinasas atípicas como la C-epsilon, y de este modo se interfiere la señalización normal de las hormonas como la insulina, generando daño celular e incluso muerte de las células y daño a los órganos. Esta es la lipotoxicidad. La lipotoxicidad nos lleva a todas estas enfermedades. La acumulación de grasa en las arterias genera aterosclerosis, la acumulación de grasa en el hígado genera esteatosis y de ahí cirrosis hepática, la acumulación de grasa en el músculo genera disfunción mitocondrial, sarcopenia y resistencia a la insulina, la acumulación de grasa excesiva en corazón genera enfermedad cardiovascular, la acumulación de grasa en páncreas genera muerte de las células beta, y pues disminución en la producción de insulina, y finalmente la acumulación de grasa en el tejido adiposo visceral va a producir mayor liberación de citocinas inflamatorias que van a hacer una sinergia con la grasa para generar todas estas enfermedades. Entonces, el tejido adiposo es bueno, es saludable y es necesario justamente para evitar que la grasa se acumule en órganos como el hígado, el músculo y el páncreas. Y es importante esto ya que hay dos extremos que tienen los mismos síntomas, las personas con obesidad y las personas con lipodistrofia. La obesidad es un exceso de tejido adiposo donde el tejido adiposo ya no es capaz de almacenar grasa y la grasa viaja al hígado, al músculo y al páncreas generando resistencia a la insulina y complicaciones metabólicas. La lipodistrofia es la enfermedad genética donde una persona no puede producir tejido adiposo, es decir, come y no no aumenta su grasa corporal, más bien su tejido adiposo. Y antes de que todos digan qué emoción, yo quiero ser esa persona, pues si una persona no tiene tejido adiposo donde almacenar la grasa, esta grasa se va a acumular en estos órganos y va a ocurrir exactamente el mismo fenotipo que una persona con obesidad, hígado graso, resistencia a la insulina en músculo y muerte de las células beta, indicando que ya sea un exceso o una deficiencia de tejido adiposo nos lleva a lo mismo, a lipotoxicidad y enfermedades metabólicas. Entonces, ¿cómo es que esto ocurre? El tejido adiposo, su función es almacenar grasa, y si nosotros consumimos más energía de la que gastamos, el tejido adiposo también aumenta de tamaño. Esta expansión del tejido adiposo es saludable justamente para poder incrementar el número de células capaces de almacenar grasa y evitar que esta grasa se acumule en otros órganos. Esto se le llama hiperplasia, donde aumenta el número de adipocitos. Se caracteriza por adipocitos pequeños con alta capacidad de almacenaje y de producción de hormonas metabólicas como leptina y adiponectina, generando homeostasis metabólica. Sin embargo, con el tiempo, una alimentación no adecuada, un estilo de vida no adecuado, y también si le sumamos alguna predisposición genética, el tejido adiposo se vuelve hipertrófico, es incapaz de seguir proliferando, los adipocitos se hacen muy grandes tratando de almacenar este exceso de grasa, no hay suficiente vascularización, hay fibrosis por alteración de la matriz extracelular, y de este modo los adipocitos no les llega suficiente oxígeno y empiezan a morir por hipoxia.
Esta hipoxia genera necrosis, es decir, muerte del adipocito, lo cual genera una respuesta inflamatoria estéril, una respuesta inflamatoria causada por una célula que muere. Y esto llama a los macrófagos que van a liberar citocinas inflamatorias, quimiotácticas, para jalar más macrófagos, generar un foco inflamatorio y de este modo se va a generar una inflamación sistémica de bajo grado. El adipocito es incapaz de seguir almacenando grasa, por un lado están muriéndose y por otro lado ya no pueden seguir almacenando y hay una lipólisis excesiva. Entonces, el exceso de grasa que sale del tejido adiposo hacia los órganos, unido a la producción de estas citocinas inflamatorias, va a dar lugar al síndrome metabólico. Los dos disparadores de las enfermedades metabólicas es la grasa acumulada en los órganos y el golpe inflamatorio que va a convertir esta grasa en ceramidas y diacilgliceroles citotóxicos. Esta disfunción del tejido adiposo es lo que da lugar al hígado graso que progresa a cirrosis y a fibrosis. El origen de las enfermedades hepáticas es la disfunción del tejido adiposo y la inflamación procedente de los adipocitos disfuncionales. Muchas alteraciones hepáticas pues dan lugar a enfermedades crónicas irreversibles, desde la dislipidemia hasta la encefalopatía hepática, la hiperamonemia, debido a que si el hígado no es capaz de neutralizar el amonio liberado del metabolismo de proteínas en forma de urea, en el ciclo de la urea, este amonio viaja al cerebro y es neurotóxico y por lo tanto pues da lugar a la muerte. Todo esto es causado por la grasa acumulada en el hígado por el tejido adiposo disfuncional. En el músculo esquelético, la grasa acumulada en las células del músculo van a generar resistencia a la insulina por estas ceramidas y diacilgliceroles, disfunción mitocondrial, generando liberación de radicales libres, muerte celular, sarcopenia, inflexibilidad metabólica y diabetes tipo 2. La resistencia a la insulina en el músculo va a generar todas las complicaciones de la diabetes, la nefropatía, retinopatía, neuropatía, enfermedades cardiovasculares, úlceras cutáneas y alteraciones neurodegenerativas, porque la glucosa en la circulación es tóxica. El 80% de la glucosa del organismo la captura el músculo y si el músculo es incapaz de capturar la glucosa por la resistencia a la insulina, esta se va a quedar en la circulación generando todas estas alteraciones y enfermedades crónico-degenerativas. Así que el tejido adiposo disfuncional es el causante de todas estas alteraciones del metabolismo de la glucosa. Si no fuera suficiente, en el riñón ocurre lo mismo. La acumulación de grasa procedente del tejido adiposo disfuncional genera lipotoxicidad, genera disfunción mitocondrial que libera radicales libres y por lo tanto estrés oxidante, genera infiltración de macrófagos que da lugar a inflamación y esto tristemente produce enfermedad renal crónica, una de las características comunes tristemente de la obesidad. Y algo que vimos en estos últimos años, pues lamentablemente fue que también las complicaciones asociadas al COVID-19 son mayores en personas con obesidad. El COVID-19, pues no, como sabemos al día de hoy, no solo es una enfermedad respiratoria, sino es una enfermedad inflamatoria multiorgánica que genera alteraciones inflamatorias y genera disfunción en diferentes órganos. Su principal modo de generar daño al organismo es a través de generar una tormenta de citocinas, una excesiva producción de citocinas inflamatorias, una inflamación que no se puede resolver, que no hay resolución. Y por lo tanto, si una persona tiene obesidad, es decir, ya tiene una alteración en los órganos, alteración mitocondrial, resistencia a la insulina y una inflamación crónica de bajo grado, llega este virus SARS-CoV-2 y genera una enfermedad más severa y un mal pronóstico. Eso lo pudimos ver tristemente todos estos años, de que la obesidad incrementaba las complicaciones de la COVID-19. Y si todo esto no fuera suficiente, esto ocurre también en el páncreas. Aquí estamos viendo
que conforme una persona va acumulando grasa en los órganos, se va generando resistencia a la insulina. Conforme pasa el tiempo, la resistencia a la insulina va incrementando, pero llega un momento en que las células beta son destruidas por esta lipotoxicidad y la producción de insulina desaparece, disminuye, dando lugar pues a la diabetes tipo 2 irreversible. Así que miren esta imagen y es bien importante que la veamos, dado que es importante reconocer que la diabetes tipo 2 no es una enfermedad que ocurre de un día a otro, sino que es un proceso de muchos años que inicia con la disfunción del tejido adiposo. Conforme una persona aumenta en peso, va su tejido adiposo volviéndose disfuncional, va liberando grasa a los diferentes órganos, como el músculo esquelético, y entonces empieza la resistencia a la insulina. Estamos viendo que es un proceso de años donde el tejido adiposo se va volviendo disfuncional, el músculo va acumulando grasa y por lo tanto va desarrollando resistencia a la insulina, pero el páncreas incrementa su producción de insulina. Aquí vemos en la línea roja cómo incrementa la producción de insulina conforme la persona va avanzando en su aumento en peso y en su resistencia a la insulina. Este aumento en la producción de insulina compensa la resistencia a la insulina manteniendo la glucosa en una concentración relativamente estable. Sin embargo, conforme la resistencia a la insulina sobrepasa la capacidad de las células beta de producir insulina, entonces la glucosa empieza a dispararse. Y si por lipotoxicidad empiezan a morir las células beta del páncreas, entonces la producción de insulina es menor, la glucosa se dispara y ahí tenemos a la diabetes tipo 2. Por eso es bien importante evaluar la insulina en una persona. El índice HOMA es un indicador muy útil para saber la resistencia a la insulina que tiene una persona, ya que la glucosa por sí misma, la glucosa en ayuno, no es totalmente útil para saber en qué parte de este proceso de desarrollo de enfermedades metabólicas, de resistencia a la insulina y diabetes tipo 2, está la persona. Y por eso el índice HOMA es un indicador donde evalúa glucosa e insulina. Y si obviamente una persona tiene hiperinsulinemia, el índice HOMA va a ser mayor. Sin embargo, hay personas que tienen, como vemos aquí, hay personas metabólicamente sanas, normopeso, que es lo que se espera, pero también hay personas normopeso con síndrome metabólico. ¿Cómo es posible? Hay personas con obesidad y síndrome metabólico, que es lo que se espera, pero también hay personas con obesidad sin síndrome metabólico. ¿Cómo es esto posible? Pues simplemente porque si les he comentado que el tejido adiposo nos protege del síndrome metabólico, mientras el tejido adiposo de una persona se mantenga saludable, se mantenga funcional, la persona no va a desarrollar síndrome metabólico. Las personas que se podrían denominar con obesidad metabólicamente sana tienen un tejido adiposo elevado, ¿no? Un elevado contenido de masa grasa, pero son adipocitos que aún siguen siendo funcionales. Son pequeños, acumulan grasa, tienen suficiente vascularización, no hay inflamación y por lo tanto no hay complicaciones de la obesidad. Sin embargo, en cualquier momento, es importante reconocerlo porque a veces las personas se pueden confiar, en cualquier momento este tejido adiposo funcional se vuelve disfuncional y este tejido adiposo se inflama. Mueren los adipocitos, se libera grasa, hay hipertrofia, hay inflamación, liberación de grasa a los otros órganos, generando acumulación de grasa en hígado, músculo, corazón, generando hígado graso, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular. Y en cualquier momento puede una persona pasar de obesidad metabólicamente sana a síndrome metabólico. Por lo tanto, para ir concluyendo, la obesidad es el exceso de tejido adiposo, pero el síndrome metabólico es el tejido adiposo disfuncional. ¿Cómo podemos nosotros evaluar el tejido adiposo disfuncional? Ya que si nosotros simplemente pesamos a una persona, hacemos el índice de masa corporal o incluso hacemos composición corporal, estamos viendo la cantidad de grasa, pero no si es funcional o no. Una colaboración donde yo y algunos colegas del Departamento de Fisiología y la Nutrición estamos haciendo con el doctor Juan Gabriel Juárez de Cardiología y su equipo de trabajo, nos pusimos justamente a tratar de contestar esta pregunta: ¿cómo evaluar el tejido adiposo si es funcional o disfuncional?
Y lo que hicimos, pues, número uno, hicimos, aquí vemos un artículo muy interesante, donde se asoció la disfunción del tejido adiposo con el colesterol HDL y el tamaño de las partículas en personas aparentemente saludables, pero aparentemente porque no estaban saludables, ya tenían disfunción del tejido adiposo. Lo que hicimos fue tomar voluntarios normopeso y con obesidad sin resistencia a la insulina y con resistencia a la insulina, es decir, personas con tejido adiposo funcional y disfuncional independientemente de su peso. Tomamos tejido adiposo para hacer un análisis histológico, tomamos suero para evaluar las HDL. ¿Y qué fue lo que encontramos? Pues podemos ver aquí, espero que se pueda ver aquí, que las personas delgadas sin resistencia a la insulina tienen muchos adipocitos pequeños. Se corrieron con un programa, un software llamado Adiposoft, que detecta los adipocitos. En amarillo hace el circulito y el puntito negro es el número. Lo que podemos ver es que la persona delgada sin resistencia a la insulina tiene muchos adipocitos pequeños. De manera interesante, una persona con obesidad, pero sin resistencia a la insulina, también tiene muchos adipocitos pequeños. En cambio, los delgados con resistencia a la insulina y las personas con obesidad con resistencia a la insulina tienen adipocitos grandes y menor número de ellos. Es decir, la disfunción del tejido adiposo, que se puede evaluar por el tamaño de los adipocitos, es independiente al peso de la persona, sino que asociado directamente con la resistencia a la insulina. Cuando dividimos a los pacientes en quienes tenían tejido adiposo funcional o disfuncional con base en el tamaño de sus adipocitos, pudimos observar que independientemente de su peso corporal, las personas con tejido adiposo disfuncional tenían mayor triglicéridos, glucosa, insulina, ácidos grasos libres, menor adiponectina, menor HDL y HDLs más pequeñas, lo cual todos esos son parámetros asociados a enfermedades metabólicas. Aquí podemos ver que las personas que tienen tejido adiposo disfuncional tenían mayor presencia de bajo HDL y HDLs pequeñas. Y podemos ver aquí que las personas que tienen tejido adiposo disfuncional, que es el gris claro, tenían respecto a las personas que tenían tejido adiposo funcional, mayor peso corporal, mayor obesidad abdominal, hipertrigliceridemia. Y podemos ver aquí la asociación de este tejido adiposo disfuncional, es decir, adipocitos grandes que hacen mayor lipólisis con HDL bajo y de tamaño pequeño. Posteriormente decidimos hacer un índice de disfunción del tejido adiposo como un marcador de las anormalidades morfofuncionales del tejido adiposo y su asociación con enfermedades metabólicas en personas aparentemente sanas. Utilizando todos los datos disponibles, nosotros buscamos cuáles son los parámetros que son de fácil acceso y medición en la clínica para generar este índice como un buen indicador de la disfunción del tejido adiposo. Y encontramos que los triglicéridos, el HDL, la circunferencia de cintura y el índice de masa corporal son los mejores indicadores. Y haciendo esta fórmula, lo que encontramos fue efectivamente que al generar el índice de disfunción del adipocito, utilizando únicamente estos valores, podemos predecir la funcionalidad del tejido adiposo y por lo tanto el riesgo metabólico. Para poder confirmar este índice de disfunción del tejido adiposo, lo que evaluamos fue adiponectina y leptina en estos pacientes. Y pudimos observar que mientras mayor es el índice de disfunción del adipocito, menor es la adiponectina de las personas y mayor es la leptina, lo cual es lo esperado. Un tejido adiposo disfuncional tiene menor producción de adiponectina y mayor producción de leptina. Por lo tanto, nuestro índice pudo pues sí, evaluar adecuadamente la
alteraciones endocrinas del tejido adiposo. Y no solo eso, sino que a mayor DAI, a mayor índice de disfunción del adipocito, mayor liberación de citocinas proinflamatorias y de marcadores de inflamación. Es decir, este índice de disfunción del adipocito efectivamente es un indicador de inflamación en el tejido adiposo. Y este índice de disfunción del adipocito se asoció positivamente con hipertensión, arteriosclerosis subclínica, hígado graso y diabetes. Y esto es importante porque los sujetos son aparentemente sanos. Y cuando se les hizo el índice de disfunción del tejido adiposo y se observó que estaba elevado, al hacer un análisis más concienzudo en estas personas metabólicamente, pudimos encontrar efectivamente que tenían algunas de estas alteraciones metabólicas. Entonces, pues bueno, estos resultados permiten establecer los parámetros constantes necesarios para calcular el DAI, que como les dije, solamente es triglicéridos, HDL, circunferencia de cintura e índice de masa corporal. Y de esta manera se puede asociar las características morfofuncionales del tejido adiposo con las alteraciones metabólicas y por lo tanto puede ser usado en la clínica como una herramienta útil en el diagnóstico de enfermedades. Ahora, para terminar la charla de hoy, quiero concluir con contestando la pregunta. Número 1, ¿por qué se vuelve disfuncional el adipocito? Y número 2, ¿cómo puedo hacerlo funcional otra vez? ¿Cómo podría recuperar la funcionalidad del adipocito? Pues bueno, la diferenciación y maduración de los adipocitos es llevado a cabo por el factor de transcripción PIPAR gamma y otros tantos factores de transcripción como CBP, RXR y SRBP1. Sin embargo, PIPAR gamma se le puede decir que es el factor maestro, el regulador de la diferenciación y proliferación de adipocitos. PIPAR gamma es un receptor nuclear que se encarga de todas las funciones metabólicas de los adipocitos. Este PIPAR gamma en el núcleo activa la expresión de todos los genes involucrados en el metabolismo y función del adipocito. Aquí estamos viendo en azul y en rojo todos las proteínas cuyos genes son regulados por PIPAR gamma. Desde la lipoproteína lipasa y el CD36, que son quienes capturan los ácidos grasos de las lipoproteínas, los ingresan a la célula, la diacilglicerol aciltransferasa, que los convierte nuevamente en triglicéridos, la TGL, que los almacena en la vesícula lipídica y participa también en la lipólisis, las proteínas mitocondriales encargadas de su utilización en la mitocondria, el GLUT4 encargado de la captura de glucosa para hacer glicerol y armar los triglicéridos. Así que todas las funciones del adipocito son gobernadas por este factor de transcripción PIPAR gamma, el cual es un receptor nuclear. Los receptores nucleares son factores de transcripción activados por ligandos, es decir, moléculas que ingresan a la célula son reconocidas por este receptor, haciendo que empiece a trabajar, a activar la expresión de genes. Los ligandos artificiales de los PIPARs son la pioglitazona, los fibratos, y por esa razón se utilizan como fármacos metabólicos. Los fibratos activan a PIPAR alfa en el hígado, estimulando la actividad mitocondrial y por lo tanto la oxidación de grasa. Por esa razón los fibratos se utilizan para tratar el hígado graso y la dislipidemia como ligandos de PIPAR gamma alfa en el hígado. Mientras que la pioglitazona, que le llaman un antidiabético o sensibilizador a la insulina, lo que hace es activar a PIPAR gamma en el tejido adiposo, incrementando justamente la proliferación de adipocitos, haciendo que el tejido disfuncional se vuelva funcional otra vez. Sin embargo, bueno, yo no estoy aquí para hablarles de fármacos, sino de alimentos, de la nutrición. Y es bien interesante que los diferentes moléculas activadores de los PIPAR, se han analizado y encontrado un montón de estas, resulta que son muy parecidas, adivinen a qué,
efectivamente a todos los polifenoles y otros compuestos fenólicos que hay en diferentes vegetales, frutas, verduras, especias. Eh, las, las plantas, ¿no? Los diferentes vegetales tienen estos componentes que pueden ser ligandos naturales de los PPARs, como si fueran fármacos en los alimentos. Y para confirmar esto, a lo que he estado trabajando, pues los últimos 15 años en el Instituto de Nutrición, pues es justamente el efecto de los alimentos o los componentes de los alimentos en el metabolismo energético, en la prevención o tratamiento de la obesidad y el síndrome metabólico, principalmente a través de la activación de estos receptores nucleares PPAR-gamma. Pues diferentes colegas y yo hemos hecho estudios en animales preclínicos, en ratitas y ratones, para evaluar justamente el efecto de extractos de vegetales con polifenoles en el metabolismo energético. En este caso, una colaboración con mis queridos amigos y colegas de Yucatán, hicimos un estudio con un extracto de una planta que se utiliza de manera tradicional allá, el guarumbo, llamada la Cecropia peltata, el cual lo utilizan para tratar la diabetes. Pues nosotros lo que hicimos fue alimentar ratitas con este extracto y se pudo observar que la ratita control, miren qué bonitos adipocitos, una ratita con dieta alta en grasa, tiene adipocitos grandes e incluso ya infiltración de macrófagos, es decir, aquí está la inflamación. La dieta alta en grasa con metformina, ¿qué creen? No tuvo un efecto benéfico en el tejido adiposo, pero el consumo del extracto de esta planta sí redujo el tamaño de los adipocitos, regresándolos a un estado similar a la ratita control, aunque estas ratas también consumían una dieta alta en grasa. Luego, con el grupo de investigación del doctor Armando Tovar y la doctora Nimbe Torres, del Departamento de Fisiología de la Nutrición, donde yo estoy adscrito, he participado con ellos en diferentes estudios, evaluando el efecto de diferentes componentes de los alimentos en la función del tejido adiposo y por lo tanto el síndrome metabólico. Aquí podemos observar que hicimos un estudio con los glucósidos de isorramnetina del nopal en ratoncitos con obesidad inducida por dieta. Lo que podemos ver aquí es el tejido adiposo subcutáneo y visceral de ratoncitos con una dieta control. Vemos que son pequeños. Con una dieta alta en grasa, los adipocitos son mucho más grandes e hipertróficos, pero una baja dosis con mayor efecto, una alta dosis de estos componentes del nopal tuvieron la capacidad de regresar el tejido adiposo a un estado funcional, recuperar la funcionalidad del adipocito, y esto se asoció con una mejora metabólica. En otro estudio, también con el equipo del doctor Tovar, de la doctora Nimbe, y en colaboración con los colegas de Monterrey, lo que hicimos evaluar fue un concentrado de aguamiel que es rico en saponinas en ratoncitos con dieta alta en grasa, y se observó lo mismo y es muy interesante. Aquí estamos viendo el tejido adiposo de los ratoncitos control. Con dieta alta en grasa vemos un tamaño muy grande de los adipocitos y además ya vemos infiltración inflamatoria, pero con las diferentes dosis de este extracto de aguamiel con isorramnetinas, pues con saponinas, lo que podemos observar es una disminución del tamaño de los adipocitos y una ausencia de infiltrados inflamatorios, lo cual se asoció con muchos beneficios metabólicos. Uno aún más reciente, en colaboración con mi querida amiga y colega, la doctora Claudia Delgadillo, del Departamento de Nutrición Animal, también del Instituto, y su grupo de investigación, lo que hicimos fue evaluar el consumo de leche de cabras, de las cuales fueron alimentadas a su vez con acacia farnesiana, es un vegetal rico en polifenoles antioxidantes, en ratoncitos con dieta alta en grasa. Y lo que pudimos observar es que si a la cabra se le da de comer estos
frutos de Acacia farnesiana que tienen todos estos componentes con la capacidad de activar a los PPARs. Cuando le damos a los ratoncitos la dieta alta en grasa con leche de cabra, podemos observar lo mismo que vimos en los artículos anteriores. El ratón control tiene adipocitos de tamaño adecuado. Con dieta alta en grasa, los adipocitos se vuelven hipertróficos y además llenos de inflamación, de infiltrados inflamatorios. Pero con los diferentes tratamientos con leche rica en estos antioxidantes y polifenoles, activadores de PPAR gamma, el tejido adiposo vuelve a un tamaño adecuado y metabólicamente los animalitos se reduce o se previene las alteraciones metabólicas asociadas a la dieta alta en grasa. Y el último artículo, que de hecho felizmente acaba de ser publicado también con mi colega Claudia y el colega Luis Cisneros de la Universidad de Texas, lo que hicimos fue lo mismo, pero con ratoncitos alimentados con nueces pecanas. Y pudimos observar que, igual manera, la dieta alta en grasa genera disfunción del tejido adiposo con inflamación y los diferentes tratamientos con pecanas pudieron reducir el tamaño de los adipocitos y la inflamación, es decir, recuperar la funcionalidad del tejido adiposo, y un extracto de polifenoles de las pecanas tuvo un efecto aún mayor. Otro artículo también recientemente publicado, bueno, este año, hace unos meses, de hecho también, haciendo lo mismo con justamente este fruto de Vachellia farnesiana, y se pudo observar lo mismo en tejido adiposo subcutáneo, tejido adiposo pardo e incluso en tejido visceral, que la dieta alta en grasa genera disfunción del tejido adiposo e hipertrofia, y los diferentes tratamientos con el fruto o con un extracto de polifenoles mejora la funcionalidad del tejido adiposo asociado con una mayor activación de PPAR gamma. Esto es nutrigenómica. La nutrigenómica es el estudio de cómo los nutrimentos, a través de unirse a receptores nucleares, pueden modular la función de estos receptores, regulando el metabolismo, bueno, la función de las células y el metabolismo. Por lo tanto, todo esto nos lleva a que el tejido adiposo disfuncional es el que nos da lugar a todas las enfermedades metabólicas. No es la obesidad por sí misma, es el tejido adiposo disfuncional, y la buena noticia es que un cambio en nuestra alimentación, el consumo de alimentos ricos en polifenoles y estos ligandos de receptores nucleares como el PPAR gamma, puede prevenir o incluso revertir la disfunción del tejido adiposo y por lo tanto evitar todas estas complicaciones crónicas de la obesidad. Así que toda esta ciencia nos lleva a una conclusión que yo creo que todos conocemos, y es un estilo de vida saludable, ejercicio y alimentación saludable. ¿Cuál es la alimentación saludable? Bueno, acaba de salir el nuevo plato del bien comer 2023, donde pues la mitad del plato son frutas y verduras y el resto son leguminosas y un poquito de otras cosas, así que pues ahí está donde están los polifenoles y los nutracéuticos que a través de la nutrigenómica pueden hacer que nuestro tejido adiposo vuelva a ser funcional. Muchas gracias, espero les haya gustado esta sesión, y si gustan pues pueden seguirme en alguna de estas redes sociales.